Biblias en el libro de Deuteronomio 30, versículo 19. Y le he titulado llamando las cosas que no son como si fuesen. Tremendo esto porque pues nos da un reto muy grande. O sea, tenemos que empezar a cambiar nuestro léxico. Tenemos que empezar a cambiar la forma de ver las cosas. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros las vemos de la manera en que las circunstancias nos las muestran. 30, versículo 19. Entonces las circunstancias siempre nos van a llevar a no tener fe. Porque sin fe es imposible. ¿El pesimista agrada a Dios? No. Entonces el diablo siempre va a tratar que usted descrea la palabra de Dios. El diablo va a tratar que usted tenga su vista puesta en lo secular y que usted no pueda ver lo que Dios quiere mostrarnos. Por eso en el devocional esta semana hablamos: Señor, ábreme los ojos para ver tus maravillas. Disculpe, ¿cómo es que se llama el tema de hoy, pastor? No sé. Se llama llamando las cosas que no son como si fuesen. Amén. Llamando las cosas que no son como si fuesen. Deuteronomio 30, versículo 19. Y a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. ¿Para que vivas quién? Tú y tu descendencia. Señor Jesús, venimos delante de ti, Señor. Y te pido, Padre, que nos abra los ojos, nos abra el entendimiento, nos guíes y nos ayudes en todas nuestras debilidades, Señor. Gracias por sujetarnos a ti y por permitir, Padre Celestial, que la palabra no entre y salga vacía, sino que la palabra dé fruto, Señor, y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. ¿A quién puso por testigo Dios? Al cielo y la tierra, que Él ha puesto la vida para ustedes. Y lo más tremendo es que si usted cree, si usted confiesa eso, si usted lee la escritura, le está diciendo: mire, por galardón, el hecho de que usted crea, también esa vida viene sobre tu descendencia, tus hijos, tus animales, lo que tengas va a venir. Entonces, usted y yo no vamos a tener excusa. Y no vamos a poder decir: es que yo era bruto. No, es que yo no tenía entendimiento. Usted puede ser el más bruto de los brutos, el más tapado, como diríamos en el colegio. Pero Santiago me dice que el que esté escaso de sabiduría se la pide a Dios. Y entonces el ser bruto espiritualmente es ser símbolo de no tener una relación con Dios. Y usted dirá: pero usted ¿por qué es tan crudo? No, la palabra me dice que, mire, aunque seamos torpes no nos perderemos, dice la escritura. Entonces el torpe se deja guiar. Y por eso nosotros normalmente vemos que el pastor es el que guía las ovejas, porque ellas son torpes. Torpe que es Dios, ellas son sumisas, ellas hacen todo lo que les dice, pero necesitan tener una brújula ahí porque se pierden muy fácilmente. Y entonces el Señor nos compara a nosotros con las ovejas. Si usted no tiene una experiencia con el Espíritu Santo, si usted no tiene una experiencia con Dios, usted se va a extraviar. Y por eso Dios está diciendo: hoy he puesto por testigos al cielo y a la tierra. ¿Por qué? Porque Él nos dijo que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale, ¿qué? De la boca de Dios. De la boca de Dios. ¿Quién es la boca de Dios hoy? Pues soy yo. Sí. Está saliendo a través mío. Usted es la boca de Dios cuando habla la palabra. Usted está tirando la vida eterna cuando expresa la palabra escrita a otra persona. Y por eso nosotros debemos de decirle: Señor, ayúdanos. Padre, que yo sea esa lumbrera, que yo sea esa persona que voy guiando a otras personas.
¿Por qué? Porque cuando usted cita la escritura, cuando usted se aprende un verso y Dios le coloca que lo predique, que lo comparta, que lo evangelice, usted no está peleando en sus fuerzas, usted está diciéndole al Espíritu Santo, estoy haciendo lo que tú me dices. Esta es la palabra de vida. Y tú estás llevando vida eterna. Entonces, mira lo que nos dice Romanos 8:14. Y Romanos 8:14 es, siempre lo he dicho yo y lo seguiré diciendo, es el emblema de adopción. Es el emblema donde usted se da cuenta que usted es hijo de Dios. ¿Por qué? Porque es que nosotros no nos podemos dejar llevar por las cosas seculares. Nosotros nos dejamos llevar por el lenguaje del Espíritu Santo. Entonces, Romanos 8, versículo 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amén. Amén. Y entonces, ¿cómo me doy cuenta yo que soy guiado por el Espíritu de Dios? El Espíritu de Dios nunca va a contradecir las Escrituras. Por más que usted pueda decir, como muchas veces vemos nosotros, mucha iglesia que levanta y da profecías, se levanta y el pastor predica un poco de cosas que contradicen a la Biblia. Ese no es el Espíritu de Dios, es el Espíritu del Anticristo. Pero cuando usted es guiado por la palabra de Dios, la profecía, el discernimiento va a ser seleccionado. Por eso nosotros cuando leemos las 7 edades de la iglesia, nosotros nos dimos cuenta que San Martín, él había sido un soldado y todo eso, y se le apareció en su cama supuestamente Jesús. Y cuando él empieza a analizar a Jesús, él dijo, pero Jesús no puede venir con botines de oro y esto y aquello. Y le dijo, apártate de mí, Satanás, y se fue. Entonces, la Biblia me dice que Satanás se viste de ángel, de luz. Mira, muchas veces hasta Dios puede utilizar al pastor. Satanás puede utilizar al pastor. ¿Por qué lo puede utilizar? Porque hay veces Dios lo deja que lo utilice para mirar ustedes sobre quién están colocando la vista. Y yo puedo decir una cosa que va en contraria a la palabra. Pero si ustedes son guiados por Dios, dice, no, el pastor se erró ahí, cometió un error, eso no es bíblico. Y entonces usted dice, pero ¿cómo Dios puede dejar que Satanás utilice al pastor? Pues sí, Satanás utilizó a quién, a Pedro, después de que le dijo, bienaventurado eres, porque no te lo reveló carne ni sangre. O sea, Pedro había tenido un encuentro con Jesús, ¿sí o no? El Espíritu Santo había venido y le había revelado quién era Jesús. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Y le dijo, bienaventurado eres Simón Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre. Y entonces, 3 versículos, ni 2 minutos pasaron cuando le dijo Jesús, apártate de mí, Satanás. Entonces, ustedes tienen que mirar, sé imitadores de mí, como yo de Cristo. Entonces ustedes tienen que mirar si yo estoy imitando a Cristo. Y ahí es donde ustedes van a saber si son hijos de Dios. Entonces nosotros nos damos cuenta de eso. Nuestra vida espiritual tiene que ser escritural. No puede ser usted inventar una fábula, no puede decir esto y lo otro. No, todo tiene que ser escritural. Primer libro de Samuel, capítulo 3, versículo 1 al 9. Y es uno de los llamamientos más especiales. Y es un llamamiento que Dios nos ha hecho a nosotros. Pero Samuel tenía 8 años ahí cuando Dios lo llamó. 8 añitos. Y usted puede tener 40, 50, rayando los 60. Y usted no ha escuchado la voz de Dios. Dice, primer libro de Samuel, capítulo 3. Versículos 1 al 9. Amén. Amén. Dice, el joven Samuel ministraba a Jehová en presencia de Elí. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, no había visión con frecuencia. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, con sus ojos, cuando sus ojos comenzaron a oscurecerse de modo que no podía ver. Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová.
donde estaba el arca de Dios. Y antes que la lámpara de Jehová fuese apagada, Jehová llamó a Samuel y él respondió: heme aquí. Y corriendo luego a Elí dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no te he llamado, vuelve y acuéstate. Y él se volvió y se acostó. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel. Y levantándose Samuel vino a él y le dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no te he llamado, vuélvate y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él se levantó y vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven, y le dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare, dirás: habla, Jehová, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar, y la historia ya la sabemos que luego lo llamó. Amén. Traemos nuestros hijos a la iglesia, ¿cierto? Traemos a nuestro esposo a la iglesia, a nuestra esposa, a nuestros padres. Y ellos escuchan la palabra, ¿cierto? Y dice que la lámpara de Jehová se estaba oscureciendo. No había visión con frecuencia. O sea, yo me preocuparía si usted y yo no tenemos revelación. La palabra visión ahí encapsula muchas cosas. Los jóvenes soñarán sueños, revelación, profecía, visión, percibir, discernir, examinar y predicar. Joel 2:28 dice: y los jóvenes soñarán sueños, los viejos verán visiones. O sea, los ancianos pues verán visiones, hablarán en lenguas. Y eso fue lo que pasó en Hechos 2 en adelante. La iglesia se movió en el poder de Dios. O sea, yo te digo hoy, la lámpara de Jehová se está oscureciendo en tu vida. La lámpara quiere decir tener conocimiento, traer la presencia de Dios a tu vida. La lámpara de Jehová quiere decir usted tener claro el camino. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, dice Jesús. Nadie viene al Padre sin tener nuevo nacimiento. Entonces, nos damos cuenta que muchas veces tú dices: bueno, Dios me está hablando con visión, Dios me está hablando en sueños, pero ¿qué es la predicación de la palabra de Dios? O sea, mire todo lo que nos enseña, lo que es que se está oscureciendo la lámpara de Jehová, los ojos de Elí. O sea, se habrá vuelto una cosa normal. Para uno traer una visión, para uno traer una revelación, para uno tener que Dios le hable, que hable en lenguas, que usted sea ungido, que usted tenga discernimiento, que usted tenga profecía, usted tiene que meterse en el fuego de Dios. Entonces, Elí se había vuelto como muchos cristianos, alcahueteándole a sus hijos todo lo que quisieran hacer. Él escuchaba y les decía: muchachos, ustedes ¿por qué roban de lo de Jehová? ¿Por qué escogen lo mejor? Y le decían a William: si vos no me das tanto, te doy una bofetada espiritual y te maldigo. Así dice la escritura, que ellos iban y sacaban la mejor parte. Ellos tenían un garfio donde ellos tenían que sacar, y lo que sacaran de ahí era para ellos. No, ellos, antes de que la gente echara la ofrenda, le decía: oh, no eche 2,000, no eche 5,000. Han abandonado, dice: acá voy a hablar por los de $10, acá por los de 20, acá por los de 100 y por los de 200. Eso es una impía. Y vemos casi muchas de estas iglesias haciendo eso. Y eso es la doctrina de Balaán, es la doctrina de los hijos de Elí. Entonces, mira, nosotros tenemos que decirle al Señor que nos revele el evangelio íntegro. ¿Por qué? Porque Dios quiere glorificarse. Y entonces, mire, Elí vio que Dios ya había llamado a Samuel. Pero para que Dios le hablara a Samuel, ¿qué tuvo que pasar?
cielos, usted que congrega acá, Las llaves. ¿ah? En nombre del Señor Jesucristo. Señor Jesús Cristo. La primera vez que Dios llamó a Samuel, le dijo, habla que tu siervo oye. Jesús le siguió hablando. ¿Ah? No. Jesús no le siguió hablando. La segunda vez le dijo, habla que tu siervo oye. No pasó nada. La tercera vez tampoco. La cuarta vez que dijo, habla Jehová que tu siervo oye. Mira lo que marcó una diferencia. Y entonces, si usted lee todo el capítulo 3 de Primera de Samuel, va a mirar cómo Dios empezó a tener una experiencia con él y él con Dios. El que me abre la puerta, yo entraré a él y él a mí. Cenaré con él y él conmigo. O sea, ya hay una comunión. Entonces, cuando nosotros vemos esto, nosotros podemos observar cómo Dios empieza. Cómo Dios empieza. Ah, no es que yo voy a la iglesia. Yo no sé mucho de doctrina. Yo no sé si el nombre de Dios será Señor Jesús Cristo o será Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, si usted no sabe cuál es el nombre de Dios y usted no sabe cómo meter las llaves del reino de los cielos, porque a ti te daré las llaves del reino de los cielos, Mateo 19, Mateo 18, 16, versículos 18 y 19. A ti te daré las llaves. Esas fueron las llaves. En el Antiguo Testamento Samuel no sabía, o el nombre de Dios no había sido todavía revelado, porque Jehová significa el que es. Y él le dijo, habla Jehová. Cuando él le dijo de la manera en que ellos lo debían de llamar, Dios le habló. Cuando la mujer que le dijo, si no estoy mal, es la mujer Sirofenicia, le dijo, hijo de David, ten misericordia de mí, mi hija es atormentada y esto y lo otro. Jesús no la oyó. No. ¿O la oyó? No. Jesús no la oyó hasta que ella le dijo, hijo de Dios. Porque esa era la manera de un gentil llamar a Dios. Ahora la manera que usted y yo tenemos es Señor Jesucristo. Y entonces Dios le hizo el milagro. Porque ella le dijo, aún de las migajas comen los perrillos. Y su hija fue sanada. Entonces, mira la importancia. Lo estamos viendo en el Antiguo Testamento, lo estamos viendo en el Nuevo Testamento. La importancia de saber el nombre de Dios, las llaves del reino de los cielos. Usted pudiera creer o pudiera querer entrar a esta casa, pero si no tiene las llaves, no está la puerta abierta, no lo puede hacer. Y así mismo es el reino de los cielos. Elí entendió que Dios había llamado a Samuel. Le dijo, Samuelito, tienes que hacer esto, tienes que seguirte consagrando, pero tienes que decirle, habla. Señor Jesús Cristo, que tu siervo está dispuesto y tu siervo oye. Amén. Amén. Hebreos 11, versículo 20 y 21. Hebreos 11, versículos 20 y 21. El título del mensaje se llama Llamando las cosas que no son como si fuesen. Llamando. Hebreos 11, versículo 20 y 21. Amén. Amén. Entonces mire lo que nos dice, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a las cosas venideras. Por la fe Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyándose sobre el extremo de su hombre. Amén. Amén. Entonces, por la fe que hizo Isaac y bendijo a Jacob y a Esaú. Los bendijo. ¿Qué les bendijo? Yo, William, supongamos que yo soy su papá.
Vio William, usted va a ser un ministro de alabanza. Supongamos que usted tiene 5, 6 años, 10, 12. Usted va a ser un hombre que Dios va a utilizar en sanidad. Cuando Isaac bendijo a sus hijos, a Jacob y a Esaú, les dijo que, miren lo que les dijo, y yo quiero que ustedes, por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a las cosas, ¿las tenía él? O sea, cuando usted coge y le dice a su Dios que usted no sirve para nada, usted lo está bendiciendo o maldiciendo. Y entonces Deuteronomio me dice, ojo, pongo por testigo a quién. Al cielo y a la tierra. Entonces, ¿usted qué está haciendo? ¿Usted está proclamando muerte o vida sobre su hijo? Está proclamando muerte. Cuando usted dice cosas contrarias a lo que debe ser un hijo de Dios, a lo que debe hacer un hijo suyo. Porque nadie quiere maldecir a un hijo, pero el mundo, la carne, la televisión, todas esas cosas nos enseñan a empezar a profanar, a decir maldición. Y eso es lo que nos enseña la televisión. Pero la palabra nos está diciendo, mira, Isaac no le dijo, sángalo, ¿por qué te le robaste la bendición, la promesa, la primogenitura a tu hermano? ¿O dice eso la escritura? No, él empezó y se dio cuenta que si eso había acontecido es porque Dios lo permitió. Y entonces empezó a llamar las cosas venideras sobre ellos. Y les dijo, bueno, le dijo a Jacob, mi ángel irá delante de ti. Y le dijo un poco de cosas y le expresó. Y entonces empezó a decirle cosas bonitas, a desearle lo mejor. Eso es lo que nosotros debemos de hacer. Y cada que usted diga una cosa mala, arrepiéntase. Por lo menos el día viernes yo iba manejando el carro y estaba en el centro. Y entonces yo no pude voltear, pero ya venían todos los otros carros y me tocó seguir derecho. Y un tipo que estaba dando vía me va diciendo y me aletea y me alza los brazos así, ¿que por qué te metes? Y yo hice algo malo. Yo le dije, ves, este estúpido, ¿no estás viendo que ya los otros carros empezaron? Yo me bajé más adelante y yo iba a pedirle perdón a ese hombre. Pasé delante de ese hombre con mi esposa y con mi niño. Yo no sabía, porque yo me fui, hicimos una vuelta y yo le dije, Señor, y cuando lo vi, Dios me dijo, no. ¿Qué me puse a decirle? Lo bendije, le dije, Señor, perdóname. Perdóname si lo hice pecar y me hizo pecar. Perdóname y perdónalo a él. Y eso hice. Porque sentí que si me acercaba a pedirle perdón, iba a tener mi problema de tipo y me iba a coger de pronto a golpe o con un cuchillo. Porque eran unos vendedores de ya del centro de toda la quinta con 15. Que ustedes saben que son bien agresivos. Entonces, mire, yo lo bendije. Después de haberle dicho estúpido, porque no debía haberle dicho la palabra, porque me hizo un escándalo ahí y todo, pero yo debo ser un cristiano. Entonces, dicen los grandes psicólogos que nadie quiere maldecir a alguien, pero él ve nuestros impulsos. Pero Jesús nos dice, airaos, pero no pequemos. Y bueno, y si pecamos, Dios nos va a regañar, a maldecir. No, vaya y arregle el problema mientras sea posible. Yo fui a tratar de arreglarlo y vi que no era posible espiritualmente, porque Dios sabe, y le dije a mi esposa y al niño, le iba a pedir, pero el Espíritu Santo me dijo, Entonces le pedí perdón en el Espíritu. Entonces, yo quiero que ustedes mediten sobre todo lo que han hecho con sus hijos. Sobre todo lo que hicieron con su esposo, esté divorciado, su esposa esté divorciada, lo que hicieron. Y mientras sea posible, arréglenlo. Mientras sea posible, ¿por qué? Porque es que nosotros somos tierra de bendición. Nosotros somos tierra donde tenemos que dar fruto. Amén. Y tenemos que arreglar todas esas cosas. Entonces nos está hablando ahí que Isaac dice acá que los bendijo con respecto a las cosas venideras.
Ya hay cosas que son imposibles de arreglar. Pero usted decirle, Señor, ábrele el camino a esa persona, prospérala, bendícela, permite que te pueda encontrar a ti como tu Señor y Salvador. Esa es la manera de nosotros. Nosotros no estamos bendiciendo a nuestros niños, pero la Biblia dice, si alguien tiene algo contra ti, o tú tienes algo contra alguien, deja tu ofrenda, no la traigas al altar, arréglate con él y luego ven y deposita la ofrenda. Es tan delicado lo que puede sentir una persona contra usted. ¿Por qué? Porque dice, los tropiezos son ¿qué? Necesarios. Necesarios, pero hay de aquel por el cual vengan los tropiezos. Entonces nosotros tenemos que poner cuidado en el tropiezo. Yo le dije, Dios, ayúdame y perdóname. Y yo quedé bien, y yo sé que Dios va a hacer que ese hombre escuche la palabra de Dios. Entonces yo ya lo bendije. Y entonces usted ya tiene que bendecir y tiene que pedirle perdón a Dios por todas las cosas que le decía a sus hijos. Mi papá, cuando yo estaba joven, porque mi papá desde los 7 años nos llevaba a trabajar los sábados. Y me decían, este Pepe no va a servir para hacer fuerza, este va a servir para estar en un escritorio, ser jefe. Y la profecía, yo soy jefe. Yo no tengo que estar muleando, perdón para los que mulean, pero yo mando. Yo tengo 25 personas a mi cargo. Entonces, mi papá me dijo eso, y él vio una cualidad, de pronto lo dijo sin discernir lo que estaba diciendo. Las palabras tienen poder. Y todo lo que usted diga, mire, no le diga a su hijo, ¿usted por qué es un perezoso? No, dígale, mi amor, tú eres un hijo de Dios, esforzado y valiente. No dejes que la pereza te gane, porque la pereza te va a traer maldición. Entonces tú lo confrontas. Mira, hay 2 maneras de llamar la atención: con la palabra, con la vida, con la bendición, o diciéndole, usted es un perezoso, usted es un bueno para nada, usted es un sinvergüenza, usted es un vividor, usted es un chupasangre. Mire todo lo que podemos hacer, pero la palabra no entra y sale vacía. Cuando usted le dice a su hijo, mira hijo, si tú haces estas cosas, te van a venir estas maldiciones, pero el alma esforzada y diligente será prosperada. Ese es el legado que yo le digo a María José, el legado que le digo a José, a Laura, a Ana. Se lo decimos, mi esposa también lo dice. Se lo decimos. ¿Por qué? Porque estamos diciéndoles, te estoy bendiciendo y estoy trayendo a existencia cosas venideras que no han llegado. Entonces nosotros tenemos que tener discernimiento para poder hacer las cosas. Usted tiene que empezar, mire, yo sé, yo le digo a usted que ore por quién. No, por la mujer que usted, con la que usted ¿qué? ¿Cierto? Como papá y su mamá lo mantienen diciendo. María José, Laura y Ana también les digo lo mismo, y oro por los esposos de ella. Entonces, ¿qué? Cualquiera dirá, es tan ridículo diciendo a los niños de 11 años, porque lo acaba de cumplir, que tiene que orar por su esposa y va a faltar un poco de años. No, Dios está cuidando a esa niña desde ya. Y Dios está abriendo el camino. Entonces, mira, nosotros tenemos que desatar esas bendiciones. Pablo le decía a la iglesia, oren por mí para que la palabra de Dios y las puertas del reino sean abiertas para que yo pueda predicar el evangelio. Cuando ustedes oran, bendicen, ustedes están abriendo una puerta espiritual grandísima sobre su familia. Pero nosotros tenemos que llamar las cosas que no son como si fuesen. Amén. Usted tiene que visualizar espiritualmente a su hijo, a su hija, a su padre, a su madre, a sus nietos, a sus bisnietos. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer como hijos del Señor. Esto también lo compartí en el devocional, 1 de Pedro 3, versículo 9. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Y una palabra muy bonita. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario,
bendiciendo sabiendo que fuimos llamados ¿para qué? Entonces Dios, ¿por qué me reargulló a mí cuando yo le dije, este estúpido? Porque es que yo no puedo maldecir, yo no puedo traer una ruina espiritual sobre alguien. Entonces, los cristianos, entre comillas, que no tienen una experiencia con Dios, hasta me maldigo, yo lo maldigo también. Lo va a maldecir en el nombre de Jesús, porque hay de aquel que se meta con un hijo de Dios, porque yo soy la niña de los ojos de Dios. Y eso yo he visto a muchos cristianos que dicen eso. Pero ¿quién le dio la autoridad a usted? Si Dios es el que debe decir a quién le va a traer juicio y a quién no. Pero usted muchas veces profana, usted muchas veces malinterpreta, usted mal utiliza la palabra de Dios. Y muchas veces nosotros decimos eso. Y entonces, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino antes por el ¿quién? El que te quitó el marido. Bendiga. Bendiga a esa mujer. Sí. ¿Me dice la palabra eso? Sí. Ah, bueno. Mira, a mí el divorcio me ayudó a ser una mejor persona. El divorcio me enseñó a hacer que yo aterrizara y mirara qué es lo que agradaba al Señor. A los que aman a Dios todas las cosas, ¿los qué? Ah, bueno. Entonces, eso fue una bendición para mi vida. Porque Jesús dice que es mejor llegar sin un brazo, sin un ojo, sin un pie al reino de los cielos, que completo al infierno. Eso me enseñó a recapacitar sobre muchas cosas de mi vida. Entonces, el que te robó, bendiga. De pronto te hizo abrir los ojos para que tuvieras que trabajar más, o para que pidieras una bendición, o para que pidieras un préstamo en el cual tú lo vas a pagar, y para poderte tú mismo promover a través de esa circunstancia que Dios creó para que tú le clames. Hay circunstancias que Dios crea. ¿Usted cree que José maldijo a Potifar? Potifar no fue maldito por José. Yo no creo que Dios escriba una cosa acá y otra allá. Entonces yo creo que él tuvo que haber, cuando fue a la cárcel, tuvo que haber llorado, pero tuvo que haber dicho, gracias Señor por el tiempo que me diste con este hombre. Perdona a esa mujer, pero ese impedimento, esa circunstancia que lo llevó a la cárcel, fue la circunstancia que lo iba a llevar a gobernar sobre Egipto. Lo que tú ves como maldición, si tú estás en los caminos de Dios, si tú estás en las manos de Dios, a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Eso es lo que te va a llevar a cambiar de nivel espiritual, a cambiar de empleo. Entonces te despidieron. Te despidieron porque de pronto eras muy lento en lo que estabas haciendo. Y apenas te despiden, si vas a hacer el curso que te habían dicho que tenías que hacer. Muchas veces yo creo que nosotros vemos que nos pasa eso. Y entonces nos despiden, nos echan que porque ya somos obsoletos. Pero después de echados nos metemos a internet a mirar en qué estábamos fallando. ¿Por qué no hacemos eso cuando no nos han echado? Mirar en qué debemos de mejorar. Dios le dijo a Ezequiel, te quitaré el deleite de tus ojos. La mujer de Ezequiel de pronto era una mujer muy buena, como las mujeres que hay acá. Pero de pronto Ezequiel estaba descuidando la relación con Dios por dedicarle todo el tiempo a su mujer y le quitó el deleite de sus ojos. Esa mujer se fue para la gloria de Dios y Dios pudo utilizar al profeta. No esperes a que Dios te quite cosas, porque no estás haciendo lo que debes de hacer. Mira, Dios le dijo a Pablo, Pablito, no te preocupes, que la nave va a sufrir pérdida total, pero ninguno de los que están acá contigo van a morir. Si tú estás en el lenguaje del Espíritu, tú vas a empezar a proclamar y vas a sentir el discernimiento, la visión de Dios, la lámpara de Dios
para que haga las cosas que debes de hacer. Por eso nosotros debemos de esforzarnos. Y entonces no nos vamos mal por mal. ¿Por qué? Porque mire lo que nos dice, bendiciendo, sabiendo que fuimos llamados para qué? Heredar bendición. Cuando tú bendices, la Biblia me dice que es más bienaventurado el que da que el que recibe. Cuando tú bendices a la persona y te cuesta de pronto bendecirla, recuerda que Dios te va a hacer bienaventurado, ni siquiera bendecido, te va a promover algo más grande. Por eso nuestro léxico, nuestro lenguaje, nuestra forma de ver la vida debe de cambiar. Llamemos las cosas que no son como si fuesen. Llamemos y digámosle, Señor, tú me estás diciendo que yo debo ser manso, que yo debo ser humilde, que debo tener amor, que debo tener gozo, debo tener paz, benignidad, bondad. Señor, gracias. Y de pronto tuviste un impulso de altivez como lo tuve yo. Estúpido. Le dije yo, eso es altivo, yo no tengo por qué decirle eso a nadie, así se lo merezca. Y luego le digo, Señor, y luego le pedí perdón a mi esposa y a mi hijo, o les dije me equivoqué, y bueno, pero sé que les dije algo, y si no les dije que me perdonaran, les digo acá, perdónenme, porque un hijo de Dios no expresará las palabras, sabiendo que fuimos llamados para heredar bendición. Yo quiero que usted se dé cuenta que Dios no lo hizo a usted para que fuera un juguetico. Dios lo hizo a usted para que sea un hombre de bendición. Un hombre que encuentre la manera de Dios, la manera en que Dios quiere moverse en su vida. Proverbios 18:20. Proverbios 18:20. Amén. Entonces nos dice así, vean, del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre. Amén. Se saciará del producto de sus labios. ¿Cuál es el producto de tus labios? Yo acá estoy con un agua con limón. Y yo no me estoy tomando acá una cosa azucarada. Este es el fruto de lo que hay acá. ¿Cuál es el fruto de tus labios? ¿Cuál es el fruto de tus labios, 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 de tus labios? Eso es lo que va a traer existencia a tu vida. Yo me estoy haciendo acá un agua con limón, sin azúcar. Yo quiero que ustedes cierren los ojitos. ¿Y cuál es el fruto de sus labios? ¿De qué se están saciando? ¿Están amargados? ¿Están con dureza de corazón? ¿O están llenos de gozo? ¿Están llenos de paz? ¿Están llenos de amor? Ese es el fruto que Dios quiere para usted y para mí. Dios nos hizo porque somos para heredar bendición. Y la única bendición que usted puede heredar es la que nos da el Espíritu Santo. Por eso tenemos que llamar las cosas que no son como si fuesen. Y el Señor dice que el que empezó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Me dolió haberle dicho a este hombre así. Y yo no soy grosero. Dios lo sabe. Pero eso me sirvió para doblar mis rodillas y orar. Número 6, versículo 24 al 27. Números 6. Y el quinto libro. Número 6, el cuarto libro de la Biblia, perdón. Versículo 24. Entonces sabemos que usted y yo somos reyes y sacerdotes.
Dice, Jehová habló a Moisés diciendo, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendecirás a los hijos de Israel diciéndoles, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Pondrá mi nombre sobre los hijos de Israel y yo los que ve, Juliancita, si quieres, bendecir a cualquiera. Si quieres. Sí. Si lo sentís. Sí. Yo te bendigo en el nombre de Jesús. Entonces, nos está diciendo la Biblia, ¿qué nos está diciendo ahí? Así dirás. Es una orden. No está diciendo si quiere, si lo siente, si oró o no oró. No, así dirás. Entonces, nosotros a través del nuevo pacto somos sacerdotes. Entonces usted tiene que empezar a bendecir. A bendecir. A bendecir, así te cueste. Así esa vieja te haga la guerra y de pronto hable mal de ti. Bendígala. ¿Y por qué debes de bendecirla? Te voy a decir por qué debes de bendecirla. Jesús dijo que una casa dividida no prevalece, ¿cierto? Entonces, supongamos que Roberto, me mantiene en la guerra. Ay, yo digo en mi corazón, este desgraciado. ¿Sabe qué estoy haciendo yo? El demonio mío y el de él cada vez se hace más fuerte. Cada vez esa antipatía, ese anticomunismo, todas esas cosas van creciendo. Y Jesús le dijo a Jeremías, no te conviertas a ellos, sino ellos a ti. Entonces te digo yo, o te dice el Señor, ¿estás convertido en un cristiano o estás convertido a la vieja chismosa, a la vieja que te raya y te dice, sí, y vos le decís esta que está creyendo? Eso es lo que tenemos que mirar. Eso es lo que tenemos que mirar nosotros, porque el Señor nos mandó a bendecirlos. A bendecirlos. A bendecirlos porque de esa manera nosotros heredamos vida eterna. Deuteronomio 11, versículo 8 al 18 al 21. Está ahí después. Ese sí es el quinto libro. Deuteronomio 11, versículo 18 al 21. Deuteronomio 11, versículo 18 al 21. Mira todo lo que nos dice. Dice, por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días y los días de vuestros hijos tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres, que es que como los días de los cielos sobre la tierra. No llegué porque a mí me pagan cosas malas, pero salgo de la iglesia maldiciendo, salgo de la iglesia robando, salgo de la iglesia murmurando, salgo de la iglesia codiciando a la mujer del prójimo, codiciando el marido de la otra, diciendo es que sí, ay, yo me hubiera casado con él. Entonces, mira lo que nos está hablando el Señor. Nos está hablando algo claro, que yo quiero que ustedes entren en el Espíritu. Les enseñarás esta. Por el profeta predicó la triple naturaleza: cuerpo, alma y espíritu. Y el profeta habló de irreprensibles para el día de su venida. Mira, nuestro cuerpo se comporta como lo ordene el alma. Y el alma se comporta
como el Espíritu que te está ungiendo te hace actuar. Entonces por eso te dice, mira, pondrás esto en tu corazón y esto en tu alma. Nosotros sabemos que Sansón le entregó la fuerza a Dios, pero su corazón a Dalila. Entonces por eso dice, me amarás de corazón y de alma. Corazón es lo mismo que espíritu. ¿Por qué? Porque sabemos que en el corazón nuestro está el Espíritu Santo o está un demonio. Entonces por eso dice, mira, y le enseñarás esto a tus hijos. Y lo pondrás por señal. ¿Por qué? Porque si nosotros le enseñamos esto y le enseñamos que ellos tienen que tener una experiencia personal con Dios, dice que habitarán sobre ¿qué? Sobre la tierra que les prometí. Entonces, el Espíritu Santo nos dice a nosotros que nosotros debemos de tener paz, gozo, benignidad, el fruto del Espíritu Santo, que tenemos que tener la estatura del varón perfecto. Pero estás viviendo en la tierra prometida. Esa es la tierra prometida de hoy de nosotros. Me iré, pero vendré a vosotros y haré morada en vosotros. Eso nos dice el Señor. Pero hay cristianos que no han entrado a la tierra prometida. O sea, nosotros tenemos que haber nacido de nuevo. Tenemos que tener una experiencia con el Espíritu Santo. Tenemos que pasar por el fruto del Espíritu Santo. Y tenemos que llegar a la naturaleza divina. Y eso lo está hablando acá. Quiero que lo volvamos a leer para que entendamos. Deuteronomio 11, versículo 18 al 21. Por tanto pondréis estas mis palabras en vuestro corazón, y en vuestra alma, y las ataréis como señal en vuestra mano, y serán por frontales entre vuestros ojos, y las enseñaréis a vuestros hijos, hablando de ellas cuando te sientes en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas, para que sean vuestros días, para que sean tus días, como dice acá, y los días de vuestros hijos, tan numerosos sobre la tierra que Jehová juró a vuestros padres que les había de dar, como los días de los cielos sobre la tierra. No podemos solo sentir la presencia de Dios en la iglesia. No podemos sentir paz, no podemos sentir amor, no podemos sentir gozo solo acá. No, cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando salgas, cuando comas, cuando hagas, cuando no hagas, en todo tiempo, usted y yo tenemos que empezar a llamar las cosas que no son como si fuesen. Y a pesar que usted pueda estar sintiendo rabia en su corazón, odio en su corazón, puede estar sintiendo que su vida es un fracaso, no deje que eso controle su corazón. Por eso cuando Dios iba a sanar al hombre lunático, Jesús le dijo, ¿crees? Le dijo, sí, Señor, creo en el corazón, pero en mi alma no. Pero sana mi incredulidad. Y dice que Jesús lo sanó. Y eso es lo que nos está diciendo acá. Mira, enséñale estas palabras en su corazón y en su alma. En su alma es cuando hay algo que ya es inmovible en sus vidas y en mi vida. Cuando usted sabe que no puede hacer estas cosas porque eso te va a hacer que te pierdas y tú por amor al Señor no te dejas convertir a esas cosas malas. Marcos 10, versículo 13 al 16. Y esto quiero que lo hagan. Si nunca lo han hecho. Yo el día que me fui a casar, le dije a mi hermano el mayor que me bendijera y a mi madre. Marcos 10, versículos 13 y 16. Amén. Amén. Dice, y le presentaban niños para que los tocase. Y los discípulos reprendían a los que se los presentaban. Viendo Jesús se indignó y les dijo, dejad a los niños venir a mí, y no se los impidáis, porque los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y tomándolos en los brazos y poniendo las manos sobre ellos,
¿Los qué? Bendición. ¿Has puesto la mano sobre tus hijos y los has bendecido? ¿Has puesto la mano sobre tu esposo y lo has bendecido y lo has bendecido? ¿Has puesto las manos sobre tu esposa y la has bendecido? ¿Has puesto las manos sobre tus padres y lo has bendecido? Jesús los bendijo y le transfirió la fe. Y usted dice, ¿cómo transferir la fe? La unción pudre el yugo. Pero decía que, mira, acuérdate, Timoteo, que por ti fueron impuestas las manos del presbiterio y la fe que habitó en tu abuela Elodía, en tu madre Unisa, ahora ha sido traspuesta en ti. Esa fe fue traspuesta. ¿Y por qué fue traspuesta? Porque la abuela y la madre de Timoteo vivían una vida agradable. Lo que hablaban, lo hacían. Y entonces eso es lo que usted y yo debemos de hacer. Y debemos de decirle a nuestros hijos, te bendigo en el nombre de Jesús. Te bendigo y te pido perdón por las veces que te he hecho tropezar. Te bendigo y te pido perdón por las veces que no he hecho lo correcto y te he hecho sentirte mal. Te bendigo en el nombre de Jesús por las veces que he sido tropiezo para ti. Y Jesús los bendijo. Hoy es tiempo que tú bendigas a tu heredad, a tus hijos. Mira lo que nos dice Isaías 59:21. Es una gran bendición que el Señor nos da. Isaías 59:21. Y luego se dan a Isaías 44:3. Y este será mi pacto con ellos, dijo Jehová, el espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de tus hijos, ni de la boca de los hijos de tus hijos, dijo Jehová, desde ahora y para. ¿Qué está diciendo el Señor? ¿Qué está hablando el Señor? Mira lo que el Señor te está dando, esa bendición tan grande. Y este será mi pacto. Este será mi pacto, dijo Jehová, el espíritu mío que está sobre ti, y mis palabras que puse en tu boca no faltarán de tu boca, ni de la boca de quién, De tus hijos. amén. Nosotros tenemos que decir, Señor, me has ungido, me has derramado tu palabra, me la has enseñado. Señor, te doy gracias. Te doy gracias porque mi hijo, y escuchaba el testimonio de unos pastores, y unos pastores que de pronto tenían una iglesia muy grande, y entonces ellos vinieron y esas personas, perdón un momentico que se cortó acá, tenían una iglesia muy grande. Y la esposa del pastor tenía una reunión de damas de oración. Y llegaron, estaban en la casa de la pastora, de la esposa del pastor, pues. Y llegó su hijo borracho. Y ella le dice, vení Felipe, vení Felipe. El muchacho de pronto avergonzado. Llegó y les dijo a todas las damas, les presento a mi hijo el pastor. Les presento a mi hijo el pastor. Ella llamó las cosas que no eran como si fuesen. Y hoy en día tienen una iglesia muy grande en el Perú. Ese muchacho, ese que de pronto usted hubiera dicho, este sinvergüenza, borracho. Ella lo llamó, bueno para nada, ella lo llamó como el Señor le estaba diciendo. Mi espíritu que está sobre ti, mis palabras sobre ti, las pondré en vuestros hijos. Eso nos está hablando el Señor. Por eso debemos de cuidar lo que hablamos, debemos de cuidar lo que expresamos y debemos de decirle al Señor que nos ayude. Isaías 44:3. Por eso no perdamos la esperanza, por favor. Dios tiene grandes promesas. No pierda la esperanza de todo lo que Dios le ha prometido. Isaías 44:3.
Porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus hijos. Que nosotros analicemos bien todo lo que Dios nos está diciendo y lo podamos estudiar y nos podamos apropiar. Dios no nos está dando cualquier palabra. Dios nos está diciendo, mira, y te voy a decir algo tan claro. Bueno, me voy a adelantar. No. Génesis 17:20. Y luego explico esto. Y yo quiero que ustedes me digan eso. Génesis 17:20. Para que nunca pierdan la esperanza. William, ¿lo puede leer en voz alta? 17:20, ¿no? Sí, señor. Y en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera. 12 príncipes engendrarán y haré de él una gran nación. Amén. ¿Quién era Ismael? El hijo mayor de Abraham. ¿Pero era hijo de la promesa? No. Era hijo de la esclavitud, del problema, de la dificultad, de todo. Usted pudo tener un hijo en adulterio. Usted pudo tener un hijo en fornicator. Usted pudo tener un hijo sin la voluntad de Dios. Pero hoy el Señor te está hablando. Y mira, volvamos a Isaías 44, versículo 3. Y yo quiero que rayen eso, a pesar de lo que le pueda ir el mundo, el diablo y la carne. Dice, porque yo derramaré agua sobre el sequedal y ríos sobre la tierra árida. Mi espíritu ¿sobre qué? Tu generación. La generación, podemos hablar que son nuestros hermanos, la gente contemporánea a nosotros, ¿sí o no? Y mi bendición sobre tus renuevo. ¿Usted sabe qué es? Renuevo normalmente se utiliza en la agricultura cuando sale, brota una raicita. Usted saca esa patica y ahí ese le llamamos un hijo. Pero yo quiero leer, no la captaron. Y entonces dice, y bendición sobre los hijos en el matrimonio. ¿Dice eso? Entonces muchas veces nos quejamos y decimos, este hijo fue tenido en adulterio, en pecado, en maldición. No, el Señor te está diciendo que te da bendición si tú lo consagras. El Señor te está diciendo, mira, en cuanto a la oración que hiciste por Ismael, ¿estás ese hijo que de pronto tuviste en una relación ilícita? Si tú no oras, así como Dios le dijo a Elí tuvo que ir y decirle a Samuel, ojo, si vuelve a escuchar la voz de Dios, dile, Señor, dice Jehová, habla que tu siervo escucha. Cuando él no le habló a Dios, cuando él no oró por su hijo, cuando él no lo puso en las manos de Dios, no pasó nada. Y si usted no pone sus familias, usted no pone sus hijos, sus padres, la persona que te está hostigando, no va a pasar nada. Por eso es necesario que hoy te levantes. ¿Por qué? Porque Dios te está diciendo, hoy he puesto de testigo a los cielos y la tierra, porque he puesto la vida y la bendición sobre ti, porque yo he colocado mi Santo Espíritu para que te guíe. Yo he colocado para que en ti haya una luz, una lámpara, para que tú puedas llevar la visión, la revelación, el discernimiento. Por la fe, Isaac bendijo a Jacob y a Esaú. Le dijo a Esaú, no te puedo dar estas bendiciones porque ya se las di a Jacob. Pero te voy a bendecir y que Jehová te bendiga. Y Dios lo bendijo. Uno quisiera que todos los hijos fueran como uno quiere que ellos sean.
Te lo vamos a clamar para que Dios les dé la bendición, para que los enfoque, para que los guíe, para que los ayude, para que sea tierra de bendición, para que les abra el camino. Vamos a desatar el reino de los cielos sobre ellos, porque del fruto de lo que sale de nuestra boca será lleno el fruto de nuestro vientre. Entonces es una orden que nosotros bendigamos. Las palabras del Señor tienen que estar sobre ellos. Y entonces no los debemos de mortificar con decirle, ya leyó la Biblia. No, los llamamos y les decimos, venga, hagamos un devocional. O venga, veamos esta película cristiana. O mira, pasó esto. Y digámosle al Señor que les dé esa bendición. Porque mi pacto era con ellos como fue contigo. Y nuestra vida espiritual va a marcar la vida espiritual de nuestros hijos. Amén. Amén. Porque aún lo que Dios no bendijo, cuando tú lo pones en las manos de Dios, Dios lo va a bendecir. Amén. Señor Jesús, venimos delante de ti a decirte gracias. Venimos delante de ti a decirte, Señor, que te necesitamos. Padre, quiero que coloque ese carbón encendido en nuestros labios para que no profieran maldición. Padre, porque nosotros somos tierra deseable, tierra de bendición, Señor. Hoy proclamamos las buenas nuevas de Jesucristo, el año agradable, Señor. Gracias, Señor. Gracias porque tú tienes gran bendición para esta congregación. Gracias por los devocionales a las 5 de la mañana. Gracias, Señor, por permitir, Señor Jesucristo, que siempre, Padre, tengamos amor los unos por los otros. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Padre y nos has bendecido, Señor, y tú nos enseñas, Señor, y nos das el discernimiento para llamar las cosas que no son como si fuesen. Hoy, en el nombre de Jesucristo, Padre, te damos gracias y te pedimos perdón, Padre, por las veces que les truncamos el futuro a nuestros hijos, habiendo expresado cosas inmundas, cosas, Padre, fatales sobre ellos. En el nombre de Jesús, Padre, te doy gracias y te pido que nos bendiga nuestro salir y nuestro entrar, Señor. Padre, desata cada bendición sobre mis hermanos, sobre sus hijos, sobre su generación, Señor. En el nombre de Jesucristo te alabamos, te bendecimos y te decimos, Padre, necesitamos más y más de ti. Enséñanos tu camino, Señor. Padre, porque tú dices que a Moisés le notificaste tu palabra y a los hijos de Israel les mostraste tu gloria. Padre, notifícanos tu palabra y muéstranos tu gloria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén.